Hablar de la memoria es hablar de la única cosa que realmente nos pertenece. Es el hilo invisible que cose nuestras heridas, que nos dice quiénes fuimos ayer para entender quiénes somos hoy. Pero, ¿qué pasa cuando ese hilo se corta? ¿O qué pasa cuando alguien, desde arriba, decide tomar unas tijeras y editar nuestra propia existencia? En Shingeki no Kyojin, Isayama nos presentó el terror absoluto no en la forma de los titanes gigantes que te comen vivo, sino en la figura de un rey que, sentado en su trono, decidió robarle el paso a su gente para construir un paraíso de ignorancia. El poder del titán fundador, o coordenada como prefieras decirle, es, en esencia, el poder de la censura absoluta, la capacidad de decir, esto nunca pasó, y que se convierte en verdad. Y lo más aterrador de todo esto es que esta idea no es fantasía, es que la humanidad ha intentado replicar ese poder una y otra vez. Y la peor parte es que para esto no necesitamos ni magia, ni los caminos, ni a Ymir. Solo necesitamos miedo, fuego y poder. Por eso hoy quiero que me acompañen a ver 5 momentos donde la humanidad jugó con el poder del titán fundador. La quema de libros de 1933. Para entender esto tenemos que viajar a la Alemania de principios de los años 30, un país herido, humillado tras la Primera Guerra Mundial y buscaba desesperadamente una nueva identidad. En este caldo de cultivo, el partido Nazi no solo quería gobernar las calles, quería gobernar las mentes para imponer una nueva verdad. Y para eso tenían que destruir la vieja. El 10 de mayo de 1933, en la Opernanz de Berlín, no vimos un acto vandálico cualquiera. Fue un ritual organizado en el cual estudiantes universitarios, profesores y miembros de las SA marcharon con antorchas, no solamente quemando papeles, sino quemando ideas. Obras de Einstein, Freud y varios autores judíos, comunistas o pacifistas ardieron. El régimen entendió algo fundamental. Para controlar el futuro, tienes que incinerar el pasado. Si eliminas el acceso al conocimiento, si borras las voces que desisten, creas una única realidad posible. Es imposible no pensar en el gobierno que había dentro de los muros de Shingeki no Kyojin, en cómo la policía militar asesinaba a cualquiera que dudara o tuviera alguna teoría sobre cómo pasaban las cosas en la historia, o simplemente tuviera alguna idea que no coincidía con la idea del pueblo de Ymir. Al igual que en los muros en la Alemania de 1933, se buscaba crear una sociedad hermética, quemando libros, haciendo el intento desesperado de matar las ideas antes de que infecten a la población con el virus de la libertad. La Damnatio Memorae de Stalin, o mejor conocido como el borrado de la existencia. A veces el fuego es demasiado ruidoso y llama mucho la atención. A veces, el borrado es mucho más sutil, más frío, más quirúrgico. Vámonos a la Unión Soviética durante la Gran Purga de los años 30. Stalin, obsesionado con el control total y paranoico con la traición, instauró un sistema donde la lealtad lo era todo. Pero, ¿qué pasaba cuando alguien muy importante, algún héroe, caía en desgracia? No bastaba solo con ejecutarlo. Había que borrarlo de la historia. Los censores del Estado tomaban las fotografías oficiales, los libros de texto y las enciclopedias, y literalmente pintaban sobre las personas. Nikolai Yezhov, un hombre poderoso que caminaba al lado de Stalin en las fotos más famosas, simplemente desapareció de los negativos. Donde antes había un hombre, ahora había agua o un muro o simplemente vacío. Esto es el poder del titán fundador en su estado más puro. La manipulación visual de la realidad. La imagen del terror psicológico de ver una foto y saber que alguien falta. Pero que el Estado te diga que estás loco, que ese hombre nunca existió.
es la misma violencia silenciosa con la que el rey Fritz hizo olvidar a los eldianos que alguna vez tuvieron aliados. Si no está en la foto, nunca pasó. Igual que el rey nunca tuvo guardaespaldas especiales conocidos como Ackermans. El año ceros de los Jemeres Rojos. Si los casos anteriores te parecieron intentos de control, lo que pasó en Camboya entre 1975 y 1979 es el intento de lobotomía más brutal de la historia humana. Y es posible que no muchos conozcan este horror. Los Jemeres Rojos eran una guerrilla comunista radical liderada por Pol Pot. Cuando tomaron el poder, no querían simplemente cambiar el gobierno. Creían que la civilización moderna estaba podrida y su solución fue declarar el año cero. La idea era aterradora: destruir todo lo que conectara a la gente con el pasado para empezar de nuevo, desde la absoluta nada. Vaciaron las ciudades a punta de pistola, destruyeron la moneda, prohibieron la religión y separaron a las familias. Asesinaron a maestros, a artistas, incluso a gente que usaba lentes porque parecían intelectuales y recordaban el viejo mundo. Querían una sociedad agraria, perfecta y sin memoria. El paralelismo más doloroso de la ideología del primer rey de los muros. Esa idea retorcida de que para alcanzar la paz debemos renunciar a quienes somos, a nuestra humanidad, a nuestra cultura, a nuestra inteligencia e irónicamente en el caso de Shingeki no Kyojin, a nuestro poder, con el intento de crear un paraíso sobre una montaña de cadáveres y mentes vacías. La eugenesia. Y finalmente llegamos al punto donde el control de memoria pasa al control de la vida misma. Y quiero que presten atención porque esto no solo pasa en dictaduras lejanas. A principios del siglo XX existía un consenso científico mundial llamado eugenesia. Era la creencia que se podía mejorar la raza humana controlando la reproducción, igual que como se hace con el ganado. Esto fue política de Estado en países democráticos como Estados Unidos, Suecia o Canadá. La ciencia se puso al servicio del Estado para decidir quién era apto para existir. Se llevaron a cabo esterilizaciones forzadas masivas a personas pobres, a minorías étnicas o a personas con discapacidades o bajo coeficiente intelectual. El Estado decidió cortar linajes enteros, borrar la posibilidad del futuro de miles de personas porque no encajaban con su visión de la sociedad perfecta. Es imposible no sentir un escalofrío al recordar el plaque de Sick. Esa eutanasia suave, la idea de que la mejor forma de salvar al mundo es evitar que ciertas personas vengan a él. Sick necesitaba el poder de un dios para hacerlo. Nosotros, los humanos, necesitamos leyes y bisturís para jugar a ser dioses, decidiendo qué vidas valen la pena y cuáles deben extinguirse en silencio. La Revolución Cultural China. Hay algo especialmente trágico cuando los jóvenes son los que ejecutan el borrado. Para entender esto tenemos que mirar la China de 1966. Mao Zedong, sintiendo que perdía influencia, llamó a la juventud a purgar los elementos burgueses de la sociedad. Así nació la Revolución Cultural. El objetivo era destruir los 4 viejos: viejas costumbres, vieja cultura, viejos hábitos y viejas ideas. No fue el ejército quien lo hizo, sino que fueron los estudiantes, los guardias rojos. Vimos a jóvenes humillando profesores en público, hijos denunciando a sus padres, tiempos milenarios siendo destrozados a martillazos, y se reescribieron libros de texto para que la historia comenzara y terminara con el Partido Comunista Chino. Se borró el legado de dinastías enteras para que la única identidad posible fuera la revolucionaria. Aquí es donde vemos el reflejo de Gabi, esa convicción absoluta, inyectada desde la infancia, de que el pasado es el enemigo. Marley no necesitó magia para que los eldianos del continente odiaran a sus hermanos de la isla.
solo necesitó controlar la educación y la narrativa durante una generación o dos. Cuando controlas lo que un niño aprende, controlas la realidad del adulto en el que se convertirá. E incluso controlas el odio que sentirá. Al final, Shingeki no Kyojin es una obra maestra no solamente por sus diálogos, momentos, personajes o trascendencia, sino por cómo retrata la lucha de la libertad. Y la libertad más fundamental no es la de moverse, es la de la mente, es la de recordar. Estos ejemplos históricos nos duelen porque nos muestran lo frágil que es nuestra verdad. Nos recuerdan que siempre habrá alguien, un rey, un estado, una ideología que querrá usar el poder del fundador para moldearnos a su antojo. Pero también nos enseña algo más. La memoria, como la vida, siempre encuentra una grieta por donde salir. Por más que se quemen libros, por más que se editen fotos, mientras haya alguien dispuesto a contar una historia, la verdad sobrevive. Y eso es lo que nos hace libres. Espera, si el video te gustó, te agradecería muchísimo que me dejes un me gusta o te suscribas. Eso me ayuda mucho más de lo que crees. Y si conoces otro caso en el cual se usó el poder del titán fundador en la vida real, déjalo aquí abajo en los comentarios. Con suerte, y hacemos una parte 2. Muchísimas gracias por todo y no te quito más tiempo.